Buenos días, mi nombre es Erika Villamizar y con mi compañera Laura Suárez hoy hablaremos de la literatura en el Renacimiento, es decir, la literatura renacentista. Esta se desarrolló en Italia durante el periodo del Renacimiento entre los siglos XV y el siglo XVI. Formó parte de una revolución intelectual que buscaba promover la renovación de la cultura, el nuevo concepto del humanismo y la influencia de las invenciones de la época, como la imprenta que permitió la difusión de textos. La revolucionaria literatura renacentista se basó en el concepto de humanismo, que generó respuestas tanto positivas como negativas en los lectores, debido a las críticas que evidenciaba hacia la Iglesia católica. Por esa razón, los partidarios de la Iglesia prohibían o quemaban las obras impresas. Contexto histórico. El Renacimiento literario se produjo en medio de una sociedad plagada de tensión, incertidumbre y posturas contrapuestas desde la religión, el orden y la autoridad. Sin embargo, la divulgación del conocimiento se incrementaba, lo que permitía combatir la ignorancia y la tradición popular. La producción de libros iba en aumento y cada vez más personas asistían a la universidad, dos privilegios de los que hasta esta época solo gozaban los representantes de la clase sacerdotal. Muchos escritores renacentistas se formaron en estas universidades que abrían sus puertas a las masas. Características. La literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como el amor, que fue el eje central de la poesía lírica que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. La naturaleza fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. Mitología fue un tema reiterativo y a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. La literatura renacentista significó el regreso del estilo clásico de aprendizaje, que en gran medida había sido ignorado durante la Edad Media, porque la mayoría de los escritores glorificaban a la Iglesia católica y sus enseñanzas. A medida que las ciudades-estado comenzaron a prosperar, la corrupción religiosa se incrementó. Como consecuencia, la influencia de la Iglesia comenzaba a debilitarse. La cultura clásica de Grecia y de Roma fue recuperada, hecho considerado el renacimiento de la tradición. La razón fue valorada por sobre la fe y la filosofía grecorromana. Se opuso a las ideas de la Iglesia católica. El ser humano fue considerado el centro del mundo, a diferencia de la Edad Media en la que Dios era el centro del universo. La naturaleza fue considerada como símbolo de perfección y fuente de placer. Representantes del Renacimiento. Dante Alighieri fue un poeta italiano que nació en 1265 y murió en 1321. Una de sus obras más representativas fue La Divina Comedia. Jean Molière fue un dramaturgo francés que nació en 1622 y murió en 1673. Una de sus obras más reconocidas fue Tartufo. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista español que nació en 1547 y murió en 1616. Una de sus obras más representativas fue Don Quijote de la Mancha. William Shakespeare nació en 1564 y murió en 1616. Una de sus obras más conocidas, Romeo y Julieta. Tomás Moro nació en 1478 y murió en 1535. Una de sus obras más conocidas, Utopía. Edmund Spenser nació en 1552 y murió en 1599. Una de sus obras más conocidas, La Reina de las Hadas. Muchas gracias por su atención.